Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy quiero hablar acerca de nuestros vecinos, porque yo creo que es bien importante verse en ese espejo, pero a la vez darle ese apoyo a nuestros hermanos centroamericanos. Así que hoy pues agradezco mucho que están conmigo en línea Abraham Abrego. Él es director de litigio estratégico de Cristosal en El Salvador. Y Ramiro Guevara, él es periodista del noticiero El Faro del Salvador también, o bueno, el medio El Faro, también del Salvador. Así que muchas gracias, bienvenido, Abraham. Muy buenas tardes, un saludo a ustedes, Lucy, Ramiro y Josué, y gracias por la invitación a este podcast. Y bienvenido, Ramiro. Gracias, Lucy, muy buenas tardes a todos, a todas tu audiencia. Abraham, mucho gusto, gracias por la invitación y pues aquí estamos para contribuir. Pues yo quería empezar la conversación platicando acerca de un caso que bueno, es lamentable, pero a la vez, pues ahí sí como decía, se hace espejo, ¿verdad? Yo creo que en Guatemala hemos visto casos muy parecidos. Se me viene a la mente como el caso de Virginia La Parra, por ejemplo, que fue otra persona criminalizada aquí en Guatemala. Y hablo de Ruth López, que ella era una persona que, bueno, que para eso está Abraham aquí, para explicarnos un poco, pero trabaja en Cristosal y de repente salió una noticia de que no daban con su paradero, luego se supo que estaba detenida y ahora se sabe que se está iniciando un proceso que encima de todo es un caso que está bajo reserva, según entiendo. Y de nuevo, como guatemalteca que ha visto cómo se usa esa excusa del caso bajo reserva para criminalizar personas, pues no puedo evitar que más que cubrir el caso y tratar de entenderlo y ver cómo lo están viviendo en El Salvador. Entonces, quizá, Abraham, si tú nos puedes contar, bueno, quizá hay gente de la audiencia que no conoce Cristosal, entonces si nos puedes contar un poco qué es Cristosal y la labor que hacen, y luego quién es Ruth y qué es lo que le está sucediendo. Bueno, gracias. Cristosal es una organización que se funda en 2000. Y voy a hacer una pausa para recordarle que si está planeando algún evento especial y quiere sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no busque más. En Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Ellos se adaptan a tus gustos y necesidades específicas, desde una boda elegante hasta una reunión corporativa o alguna fiesta íntima. Ellos cuentan con servicio completo o también simplemente la entrega de los alimentos, y esto va a hacer que su evento sea inolvidable. Hagan en su próximo evento una experiencia gastronómica extraordinaria escribiendo al WhatsApp 5923-9198. Es el 5923-9198 para obtener más información y reservar su fecha. No espere más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más. En el año 2000 en El Salvador, su origen es a partir de la iglesia anglicana, y la institución, Cristosal, tiene, digamos, su reconocimiento en Estados Unidos. Sin embargo, en el año 2000 inicia su sede de trabajo como una organización inicialmente trabajando con migrantes en El Salvador en el año 2000, y luego posteriormente en estos años Cristosal comienza a tener presencia tanto en Guatemala y Honduras. Entonces, Cristosal es una organización que desde el 2000 empezó a trabajar sobre todo con apoyo directo a víctimas de violencia y de violaciones a derechos humanos, especialmente en estos años de trabajo en El Salvador primero y luego en Guatemala y Honduras con personas que fueron desplazadas por violencia de pandillas y del Estado, dándoles acompañamiento legal y acompañamiento en protección. Eh, Posteriormente en El Salvador, por la coyuntura, Cristosal amplió bastante su trabajo a otras áreas, y en Guatemala y Honduras también, porque comenzaron en los tres países a darse fenómenos de violencia estatal, de abuso de poder, el uso de poderes de emergencia a partir del COVID, y comenzamos también a trabajar con víctimas de este tipo de violencia estatal en los tres países. Ruth es una colega que
cuando llega a Cristosal, si no me equivoco, en el año 2001, 2021, eh, se conforma dentro de Cristosal, dentro de nuestra área, que es el litigio, un área de anticorrupción y justicia. Y el objetivo de esta área era que, debido a que no solo en El Salvador, sino que en Guatemala y Honduras, había reticencias de ministerios públicos por averiguar casos de corrupción, generar capacidades de investigación forense y de litigio para impulsar a través de sociedad civil casos de corrupción. Entonces, Ruth funda esta. Ruth es una persona que ya tenía trayectoria, es una persona que ha trabajado en diferentes en gobiernos, digamos, del Salvador, como una persona técnica, sobre todo en materia electoral, y que posteriormente, cuando termina su función pública, la mayoría de los cargos que tuvo fue de asesora jurídica, incluyendo su paso por el Tribunal Supremo Electoral, pero luego quedó como una persona reconocida en materia electoral. Pero tiene un perfil, Ruth es como una abogada popular, ¿verdad? Es una abogada que incluso fines de semana dedica para acompañar comunidades, grupos, está muy abierta a asesorar, entonces es bien conocida en El Salvador. Y tiene un perfil público muy alto, aparte de lo que ha hecho en Cristosal, porque realmente es una persona que maneja muy bien la parte comunicacional y ha sido una de las voces más críticas en esta gestión. Eh, entonces, hay que decir que mucho del trabajo de Cristosal, nosotros, sobre todo el trabajo más de nuestra área, incluyó la documentación de los casos de régimen de excepción, que negaba el Estado originalmente, señalaba que todos eran pandilleros. Cristosal demostró a través de documentación de que había personas inocentes, y luego también la documentación de que en las cárceles estaba muriendo gente por tortura o por mal tratamiento médico, y eso a partir de nuestros informes digamos, lo dijimos y lo señalamos, y eso fue, digamos, mucho a nivel internacional. En el caso de Ruth, la Unidad Anticorrupción y Justicia empezó a documentar alrededor de más de 15 casos durante el gobierno de Bukele, incluso desde el manejo de la pandemia del COVID, incluyendo algunos de los casos que estaban en las ICIES, y generó la investigación, ¿verdad? Entonces, son casos investigados con evidencia a partir de fuentes abiertas o de investigaciones iniciales, donde se puede identificar responsabilidades de funcionarios del gobierno de Bukele en casos de corrupción. Eh, eh, entonces, ahí no tengo a mano el conteo, pero hay más de 30 acciones desde el 2021 hasta la fecha que el área de anticorrupción ha hecho. Acciones, me refiero a acciones para activar, eh, digamos, las instituciones. Esto incluye avisos a la fiscalía en aquellos casos donde había evidencia de que funcionarios participaron en actos de corrupción, y se dio conocimiento a la fiscalía presentándole los documentos que teníamos, y también incluyó peticiones a la Corte de Cuentas para hacer investigaciones sobre estos casos, al mismo Tribunal de Ética. Entonces hay más de 30 acciones impulsadas con el equipo de Ruth, que realmente algunos del trabajo este más impactante, que incluyó investigaciones, creo que la puso, sobre todo nos puso, eh, digamos, con enfrentar, digamos, al gobierno de Bukele, que ha tenido algunos temas que ha defendido en su narrativa y que de repente se le han estropeado, ¿verdad? Uno de ellos es el Bitcoin, que era como su proyecto estrella. Cristosal fue la que documentó. Y si tiene formación en investigación, en administración de empresas o en cualquier otro campo y está buscando un trabajo nuevo, recuérdese que Transdoc es la feria permanente del empleo y ahí puede encontrar una página web que está viva, es decir, se actualiza pues casi que cada día. Pueden encontrar más de 2,000 opciones. Y también si quiere buscar nuevo talento para su empresa, pues puede obtener usuarios reclutadores ahí en Transdoc también.
Para más información puede visitar transdoc.com o escribir a info@transdoc.com. Más de 200 casos de personas que usando la billetera Chivo Wallet fueron defraudados o hubo un fraude por falta de medidas de seguridad. Y una de las demandas que presentamos fue precisamente esa negligencia que hubo sobre el manejo de seguridad del archivo Wallet, incluyendo una demanda contra la Fiscalía por no haber investigado digamos, el manejo de los fondos, incluyendo la compra de Bitcoin, cómo se ha hecho la compra, que no se ha transparentado. Entonces, digamos que ese es uno de los proyectos. Y la otra es que durante la pandemia, que se trató de ocultar casos de corrupción, nosotros los actualizamos, los que llevaban las ICIES, y se los llevamos a la Fiscalía. Y esto incluye funcionarios como el actual director de centros penales, con el manejo de paquetes alimenticios, el uso de REOs para este tipo de cuestiones, y ahí ha incluido miembros del gabinete de Bukele. Entonces, creo que estas acciones han ido como confrontando o personalizando también en algunos momentos el ataque contra Ruth. Ruth ha sido sujeto, al igual que otros voceros nuestros, de ataques en redes sociales, de ataques de legitimación y de inicios de criminalización. Y entonces, bueno, no iría sorpresa, pero creo que en la captura de Ruth, el 18 de mayo, realmente sorprendió a todo el país. ¿Por qué? Porque Ruth es una persona muy conocida, fue nombrada una de las mujeres, de las 100 mujeres más influyentes en el mundo por la BBC el año pasado, y una figura conocida a nivel nacional e internacional, tanto académicamente como abogada. Entonces, era tocar a Ruth, pero también a Cristosal, que Cristosal es una organización conocida. Entonces, realmente eso ha sido como un parteaguas, esta captura y la forma en que han tratado el caso. Entonces, yo creo que es un mensaje para tratar de acallar esto. Creo que también lo último que hicimos y que probablemente también hubo una reacción, digamos, una narrativa contra lo que planteaba el gobierno, era la minería metálica. Nosotros apoyamos los esfuerzos de movimientos para la inconstitucionalidad contra la ley, contra la aprobación de la ley contra la minería metálica. Y uno de los temas donde Bukele no ha sido popular es en la minería metálica y en el Bitcoin. Entonces, creemos nosotros que perdió por varios sucesos el control de la narrativa, que la había llevado muy bien publicitariamente, y esto generó una crisis y creo que eso ha generado que haya una respuesta bastante represiva. Sí, y creo que represiva es justo la palabra, en especial por toda la circunstancia de cómo se manejó pues esa captura, el de no saber si estaba secuestrada, si estaba desaparecida, luego el tema de que el caso estaba bajo reserva. Ramiro, aquí únicamente llegaron como algunos clips de Ruth, bueno, unos donde ella pide un juicio público, otros donde ella les dice tengan decencia, pero no sé si puedes ampliar un poquito, Ramiro, acerca de cómo fue esa cobertura de todo este caso y qué es lo que debemos de conocer pues sus vecinos acerca de lo que le está sucediendo a Ruth. Hola, sí, yo creo que algo que está bien, bastante vinculado con lo que Ábrego ha dicho, ha comentado, es que han habido dentro del proceso de lo que se ha podido documentar, que la prensa ha logrado documentar en El Salvador, que todo el proceso judicial detrás del caso de Ruth López tiene una serie de irregularidades que, digamos, de alguna manera se parecen a otras irregularidades de otros casos vinculados al régimen de excepción, por ejemplo. Una de las cuestiones que se denunció públicamente que la organización y gente que acompañó a la organización Cristosal en la denuncia de estas arbitrariedades es que, por ejemplo, el requerimiento fiscal
no se entregó en el plazo de 72 horas que la Constitución manda, ¿no? El requerimiento fiscal es el documento donde te dicen de qué te está acusando la fiscalía, ¿no? Entonces, eso no se entregó a tiempo según la ley, y además entiendo que los abogados lo llegaron a obtener como demasiado poco antes de que ocurriera la primera audiencia, ¿no? Entonces, eh, el mismo, uno de los abogados de Ruth, Pedro Cruz, de hecho, dijo ante los medios de comunicación horas antes de la audiencia que la reserva del caso se debía principalmente a que había una enorme debilidad en torno a las evidencias que estaba mostrando la fiscalía para demostrar la acusación. Y la acusación es otro tema que nos parece a nosotros bastante extraño. ¿Por qué? Porque el gobierno de Bukele tiene una forma de operar alrededor de los casos de criminalización que casi todos llevan un patrón y es te condenan públicamente primero en redes sociales, ¿no? El Estado con todo su aparato de medios de comunicación te condenan públicamente sin antes llevarte a los tribunales. Y la primera vez que sale la noticia de que Ruth es atrapada, que es arrestada, ellos dicen en sus redes sociales que la están acusando de peculado. Bueno, se la llevan, pasa todo, entiendo yo que 24 horas incomunicadas, sin que sepa la gente dónde está, ni siquiera sus abogados pudieron tener acceso en las primeras horas a ella misma, ¿no? A su propio testimonio. Y cuando los abogados logran obtener la acusación formal, que además, como te digo al principio, se retrasa de una manera tremenda, es decir, ilegalmente se retrasa, el requerimiento ya aparece con otra acusación que ya no es la original, con la que públicamente lo habían dicho. La acusación es por enriquecimiento ilícito, según el requerimiento fiscal, son delitos que digamos que sí se parecen, pero entiendo yo que no es la misma cosa. Entonces, es muy extraño que públicamente el Estado diga que te van a acusar de algo, pero a la hora de las horas aparece una información totalmente diferente dentro de los documentos judiciales. Entonces, Ruth también está pidiendo un juicio público. Ella, cuando entra a la sala al pasillo para llegar a la sala de audiencias, en un centro judicial que es bastante conocido aquí en El Salvador, que se llama Isidro Menéndez, ella entra pues pidiendo un juicio público justamente por estas irregularidades, por estas circunstancias eh, en donde toda la información alrededor de su caso está oculta. Y te dije al inicio que se parece a muchos casos del régimen de excepción porque básicamente todos los casos que se han ocurrido, capturas que han ocurrido bajo la figura de régimen de excepción, que ya llevamos más de 3 años en El Salvador bajo régimen de excepción, que es básicamente no tenés derecho a defensa, hay una serie de derechos que se te han quitado como ciudadano para poder hacer más efectivo un proceso de condena. Obviamente esto originalmente fue para las pandillas en El Salvador, pero la prensa ha documentado que hay mucha gente que no pertenece a pandillas, que ha sido arrestado bajo la figura del régimen de excepción y muchos de estos casos se han puesto en reserva total, es decir, no se conocen los juicios, no se sabe, no son públicos los juicios del régimen de excepción, nadie puede acceder a ellos hasta que la fiscalía por su propia comunicación dice hemos hecho efectivo tal juicio o hemos condenado a tantas personas, ¿no? Pero los medios independientes hemos logrado documentar que muchas personas, cientos de personas, han sido básicamente condenadas por asociaciones ilícitas,
pero esta es una figura que ya dentro del régimen de excepción se ha vuelto casi que una cosa demasiado ambigua, ¿no? Porque pues una asociación ilícita simplemente puede ser ahora ya no que pertenezcas a una pandilla, simplemente que estés planificando una protesta con una serie de personas, por ejemplo, pues ya te convertís en una asociación ilícita. Entonces han habido, como te digo, irregularidades en el régimen de excepción que creo yo que se pueden observar en el caso de Ruth López también, y eso es una de las cosas que pues ha preocupado muchísimo pues a toda la comunidad. Sí, me imagino. Y bueno, que también es evidente, y yo creo que lo bueno es que se está documentando, pero es evidente que la garantía de los derechos de Ruth pues no no se está respetando. Abraham mencionaba que Cristosal sí llevó ciertas acciones a la fiscalía o a las CICIES de todas estas investigaciones. Y yo pensaba, bueno, aquí en Guatemala, lamentablemente ahorita estamos en una época en que si se hacen investigaciones o capturas de criminales o algo así, y el caso se lleva al sector justicia, a ciertas fiscalías del Ministerio Público o a ciertos juzgados, uno ya puede saber que va a haber impunidad, básicamente. O sea, si en realidad es un crimen y llega a ciertas manos, el ciudadano se ve ante la impotencia de que esos casos no van a haber justicia. O por el contrario, si es alguna persona que como Ruth aboga por derechos humanos o hace ver a la población alguna cosa, o es, no sé, hay muchos periodistas, hay muchos operadores de justicia que les ha sucedido que uno ve que llega a su caso a cierta fiscalía o a cierto juzgado y sabe que se le va a criminalizar, ¿no? Que va a tener prisión preventiva, que va a tener ciertas medidas y entonces mi pregunta es si cuando Cristosal hace estas acciones lo hace desde una impotencia parecida a la nuestra, sabiendo que la fiscalía y las CICIES quizá no les va a dar la justicia que están buscando, o no sé si en El Salvador pues todavía hay pues esa esperanza de que si haya una verdadera separación de poderes y sí es pues razonable y hay esperanza en el sector justicia todavía como para llevar estas acciones allí. Sí, gracias. Yo creo que la respuesta de generar capacidades para que la sociedad civil investigara e incluso eh, eh, aportara también con las investigaciones que los medios independientes hacen, que muchas veces quedan allí y no se llevan a presentar acciones penales. Era un poco la idea de que había, ¿verdad? En El Salvador, creo que igual que en Guatemala y diría que en Honduras, eh, de alguna manera los sistemas judiciales han sido cooptados. Creo que en El Salvador más evidentemente porque en el 2021 se da el golpe de Estado contra la Corte, la Sala de lo Constitucional, que eran 5 de los magistrados de la sala, incluyendo de la Corte, incluyendo el presidente. Son en total 15 magistrados. Entonces se da este hecho que la Asamblea Legislativa, como su primer acto, eh, destituye a estos magistrados y los cambia por otros, algunos de ellos que incluso con vínculos evidentes con el gobierno de Bukele, incluso trabajando en casa presidencial. Y luego, en ese 2021, en noviembre, comienzan a partir de decretos a cooptar el sistema judicial con una estrategia de un decreto que obliga a los jueces mayores de 60 años a retirarse o poner a disposición el cargo para que lo determine la Corte en qué tribunal va a estar. Entonces, ese es un proceso que ellos manejaron como que era de retiro, pero realmente era un proceso de cooptación sistemática a efecto de garantizar que los jueces nuevos fueran jueces alineados con el gobierno de Bukele. Entonces, se dan estos procesos de cooptación porque luego también se eligen nuevos magistrados de la Corte con procesos, digamos, poco transparentes, y eso genera que ya cooptan la Corte en pleno
destituyen al fiscal también en el 2021, lo sustituyen por un fiscal con antecedentes porque estuvo en fiscalía en años anteriores de arreglar casos, de amañar casos. Entonces es el fiscal actual de Bukele, digamos, impuesto por ese golpe de Estado. Y se da un proceso de que sí, efectivamente, en El Salvador al principio sí hubo jueces que trataron de hacer la lucha, pocos, pero se opusieron, digamos, a medidas, pero lo que pasó fue que fueron perseguidos, algunos fueron sancionados, otros fueron movidos a otros tribunales, eh, y entonces prácticamente, sobre todo en casos de régimen, lo que hicieron es que generaron una nueva judicatura, casi un fuero especial con tribunales de crimen organizado puestos por ellos, alineados por ellos, que responden a alineamientos de ellos, porque es evidente, creo que el caso de Ruth es muestra de ello, pero que no responden a un jueces que actúan independientemente, sino que están supeditados a la voluntad del Ejecutivo o incluso a la voluntad de la policía o del director de centros penales. Es decir, se ha anulado totalmente el tema de la independencia. No dudo que quedarán jueces, pero estos jueces fueron trasladados, muchos de ellos, que eran jueces, digamos, independientes y están en otros tribunales que no eran los que originalmente estaban. Entonces, nosotros efectivamente lo hemos hecho, sabemos que eso no va a resultar, pero sí consideramos importante para efectos históricos, pero para efectos de agotar recursos internos, pero para la memoria histórica, porque uno de los discursos que ha tratado de hacer el gobierno de Bukele es que es mentira que hay violaciones. Él nombró un comisionado presidencial que renunció hace unas semanas y uno de sus argumentos era que era mentira que hubiera denuncias, por ejemplo, contra periodistas. Y el Estado salvadoreño ha sido negacionista. Ha dicho que no es mentira, que es una cuestión de las organizaciones. Entonces yo creo que en la medida que uno les presente esas cuestiones, eso documenta. Sabemos que eso no va a tener respuesta, pero es un poco la estrategia de que hemos hecho. Además que, pues yo creo que ningún régimen es para siempre. O sea, por muy encaminado que esté a la dictadura, eventualmente terminará y quedará para la memoria del Salvador, pues toda esta documentación que ustedes están haciendo y pues quizá incluso sirva para evitar futuras violaciones a derechos humanos y demás. Hablábamos también acerca del régimen de excepción, lo mencionaste varias veces, Ramiro, y yo he notado también, o bueno, de las noticias de El Salvador que llegan aquí a Guatemala, también el caso de comunitarios que solo están velando por el medio ambiente y que se les ha criminalizado también, o bueno, tal vez no criminalizado, pero sí reprimido en su derecho a manifestar. Cuéntanos un poquito acerca de eso, qué fue lo que sucedió, porque también es bastante reciente. Sí, fíjate que creo que es importante señalar que este mes, el mes de mayo que ya pasó, el mes de mayo ha sido, creo yo, que uno de los meses más autoritarios en El Salvador. Creo que fue el mes donde nosotros lo decimos de esta manera, donde el régimen de alguna forma se ha quitado la máscara y ya no tiene pues ningún empacho en hacer cualquier acción contra aquellos que digan algo contrario al discurso oficial. Yo supongo que te referís al caso específicamente de Alejandro Enríquez y José Ángel Pérez. Ellos Sí. recientemente fueron apresados, también fueron arrestados, ya que el día 12, el 12 de mayo, bueno, en realidad desde el 11 de mayo, una serie de concentraciones comenzaron a ocurrir a las afueras de la colonia privada donde vive el presidente Bukele, que se llama Los Sueños. Esa es una residencial privada y está en una de las zonas como un poco de mayor
bonanza económica de la ciudad, a las afueras de la ciudad de San Salvador. De hecho, está en Santa Tecla, en el límite de Santa Tecla y La Libertad, camino hacia a la playa, a la zona costera del país. Pues un grupo de personas se concentran el día 11 a las afueras, desde el día 11, van con pancartas, ellos son parte de una comunidad que se llama El Bosque, una cooperativa, que están exigiendo básicamente que les ayuden a que no sean desalojados, debido a que hubo un aviso por parte, entiendo yo, igual de la Fiscalía, de que este grupo pues estaba ocupando un terreno desde hace mucho tiempo, pero que era un terreno que le pertenecía a unas ciertas personas, a ciertos empresarios que ahora estaban reclamando el terreno y tenían que desalojar, ¿no? Entonces, estas personas estaban básicamente pidiéndole, se acercan cerca de la zona donde vive el presidente para pedirle que les ayuden, si no es que a desalojar, al menos a que les den un hogar, ¿no? A que les den una casa. Entonces, el día 13, porque duran 3 días la protesta, las comunidades está llegando todos los días a hacer ese plantón. El tercer día, básicamente, es donde ocurre lo que muchos medios de comunicación también fuera lograron ver, que es el presidente Bukele, el gobierno decide después de 30 años, esto es importante, pero desde hace 30 años que el gobierno no saca a la policía militar, que es un grupo de agentes especiales para reprimir a la gente, básicamente. O sea, ellos deciden llamar a la policía militar, no solo a la Policía Nacional Civil, sino también a la policía militar, para poder contener la protesta. Y en ese momento pues hay como pues un momento acalorado entre los policías, entre los protestantes que les están pidiendo, la policía le está pidiendo a los protestantes que desalojen, ellos no se van, bueno, y ahí comienza un intercambio violento, básicamente. La policía, según los videos que puedes ver, de hecho un colectivo de documentalistas que se llama Colectivo San Jacinto está presente, y ellos lograron documentar casi toda la jornada de primera mano en video, y es ahí donde se nota cómo la policía militar reacciona violentamente contra esta gente, y pues aquí es donde deciden arrestar a uno de los líderes de la comunidad, que es José Ángel Pérez. Él es también un pastor evangélico, es pastor de la iglesia Elim, de una iglesia de corte protestante, y pues básicamente lo arrestan a él, y al día siguiente arrestan al abogado que estaba acompañando a la comunidad, que es Alejandro Enríquez. Es bastante particular que también Alejandro Enríquez ha acompañado desde otras organizaciones, como por ejemplo el Foro del Agua, que es un foro popular de personas que abogan por el derecho, básicamente el derecho humano al agua en El Salvador. A él también lo arrestan. Enríquez por muchos momentos estuvo involucrado, por ejemplo, en asesorar a comunidades que estaban teniendo problemas por desabastecimiento de aguas, y también estuvo presente en las organizaciones que recolectaron firmas, que era básicamente la misma moción en la que también estuvo Ruth López, que eran las firmas para abolir básicamente la ley de minería. Entonces, Enríquez estuvo mucho en movimientos que tenían que ver con la protección del medio ambiente, y pues ahora los arrestan y todo, y los arrestan bajo cargos de desórdenes públicos, ¿no? Básicamente desórdenes públicos, cuando en los videos que logran documentar la prensa se nota que quienes realmente comenzaron el desorden, por decirlo de alguna forma, fue pues la policía militar.
Y como te digo, es importante señalar que desde hace 30 años estos cuerpos de seguridad no salían a las calles a reprimir personas, porque justamente una de las acuerdos que se logró llegar durante la promulgación de los acuerdos de paz en El Salvador, que logró ponerle fin al conflicto armado, que duró más de 12 años, eh, fue que las tareas de seguridad pública no iban a estar controladas por nadie que tuviese que ver con el ejército, ¿no? Entonces ahora vemos una clara violación completa a, a los tratados que se hicieron en su momento, tratados internacionales, para poder justamente proteger a la población civil de la represión militar, que en El Salvador, y creo yo que en Guatemala en ese aspecto nos parecemos un poco, pues El Salvador ha padecido mucho del poder militar en el pasado. Es decir, siempre el poder político y el poder militar en el siglo XX estuvo básicamente de la mano, y eso ocasionó una serie de violaciones a derechos humanos que pues nosotros creíamos haber superado, ¿no? Pero pues estamos viendo estas situaciones y todo apunta a que no, y por el contrario, todo apunta a que la situación va a ser todavía más apuntando a eso. Sí, como que se nota un patrón evidente de regresión de la institucionalidad democrática. También quería hablar un poco acerca del uso del SECOT. Otra de las cosas que hemos visto y que ha trascendido fronteras ha sido, por ejemplo, el uso del SECOT con cierta teatralidad, el hecho de que pues esta Kristi Noem haya llegado allí a grabar su video con privados de libertad de fondo como si fuera una escenografía, ¿no? Varios, yo creo que fueron senadores o congresistas estadounidenses que también fueron a visitar el centro. Y como mencionaba Abraham al inicio, ¿no? Hay muchas personas que están hoy en ese centro y que ese centro es especialmente, pues no sé qué palabra usar, cruento o excesivo, bajo la excusa de las pandillas, pero hay mucha gente que ha terminado allí sin ser miembro de pandillas. Entonces, no sé, Abraham, si nos puede contar un poco acerca del uso del SECOT y de qué es lo que ustedes han ido investigando acerca de eso. Bueno, creo que el SECOT surge como una parte de la estrategia publicitaria de seguridad. Es un centro, digamos, para mostrarlo inicialmente. Es decir, que Bukele se ha caracterizado por, digamos, mostrar a la población cosas espectaculares, el mejor hospital, la cárcel más grande. Entonces, un poco tiene que ver con esta puesta en escena de que tienen la mejor cárcel. Entonces interesa mucho mostrar la modernidad, ¿verdad? Y que es una cárcel de seguridad. Realmente es una, eh, o sea, uno no puede dibujar el sistema penitenciario salvadoreño por el SECOT porque las condiciones del SECOT no son de hacinamiento aún. Fue ocupado inicialmente para trasladar a algunas personas que estaban acusadas de régimen de excepción de las cárceles al SECOT. En teoría, en el SECOT deberían estar los que realmente ellos creen que son pandilleros o que han perfilado más como pandilleros. Y inicialmente fue ocupado para eso. Es uno de los centros penales donde no se tiene mucha información, pero cuando digo que es diferente es que el sistema penitenciario salvadoreño desde hace años tenía niveles de hacinamiento bastante altos, pero el régimen llegó a niveles ya fuera de cualquier control porque había alrededor de 33,000 personas en el 2022 en el sistema penitenciario, y eso hay que agregarle más de 80,000 detenidos en el marco del régimen. Se calculan alrededor de 110,000 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario, lo que convierte a El Salvador en uno de los países, si no el país más alto, con la mayor alta de tasa de prisión.
por tasa de habitante. Luego se conoce muy poco porque a diferencia de los otros centros penales donde ha sido posible abordar a personas que salieron con medidas sustitutivas, eh, por lo menos nosotros no hemos tenido, digamos, esa posibilidad. Y lo que hacen ellos es que hacen giras periodísticas para mostrar la parte bonita, preparada del SECOT y para decir que todo está bien, pero también la foto revelan un poco este esquema, diría yo, hasta fascista, ¿verdad? Porque uno puede comparar las fotos de los reos en el SECOT con las fotos en la época nazi, mostrando la deshumanización de la persona privada de libertad, incluso revelando la voluntad del Estado de torturar, ¿verdad? Eso no lo han ocultado, es decir, que la tortura como una cuestión sistemática, dígase porque hay negación de privación de alimentos, por violencia o por las condiciones carcelarias, casi prueba confesa en incluido el presidente quien ha dado esas órdenes. Pero entonces lo que pasa es que el SECOT luego él lo trata de vender como una posibilidad a nivel internacional con la aceptación del convenio con Estados Unidos, pero creo que se le revierte eso porque es otro de los puntos que últimamente ha perdido el control porque la población, es contradictorio el discurso que tú estás diciendo, estoy controlando las pandillas y los tengo encarcelados, no puedo quitar el régimen de 3 años porque si no regresan las pandillas y luego estás exportando supuestos criminales. Entonces la población eso no lo ve bien. A nivel internacional está claro que las personas que han sido trasladadas de Venezuela, buena parte de ellos no tienen antecedentes criminales graves, algunos de ellos con protección internacional, entonces su intento de revelar un modelo exportable o vender servicios para establecer acá como una zona donde otros países puedan traer, creo que no le ha resultado, digamos. De hecho, hay mucha crítica por y por eso. Entonces, creo que uno de los temas por los que en mayo, como decía Ramiro, se convierte en unos meses más represivos, es que creo que entra en crisis eh, con, con ese manejo. Es decir, no, ya se le cae la narrativa y comienzas, digamos, a perfilarse, digamos, como un gobernante autoritario eh, y en un acuerdo que todos los países critican porque no hay ningún precedente internacional. Es decir, no hay ningún acuerdo, y ellos mismos lo han dicho, no hay un acuerdo referente que avale ese tipo de arreglos. Eh, por el contrario, ese tipo incluso puede caer en figuras como secuestro, como trata, es decir, es más fácil que caen en esas figuras que en las figuras que ya existían como de deportación, de cooperación internacional para que un reo cumpla la pena en otro país, es decir, ahí no cabe nada, en esos cabe más por una acción arbitraria y privación de libertad arbitraria. Sí, yo creo que ahí sí que es algo sin precedente, como bien decías, y, y bueno, y que hay muy poca información, ¿no? No sé, Ramiro, si desde el reporteo o desde la cobertura de medios se puede obtener más información acerca de las personas que están allí o testimonios de los familiares que quieren saber cómo están, pues, personas que pudieron haber sido criminalizadas y llevadas a SECOT. ¿Qué han podido ver desde el lado periodístico? Fíjate que en realidad desde el lado periodístico todavía creo yo que el tema del SECOT es todavía una especie de misterio, por decirlo de alguna forma. Es decir, sí se saben cosas, se saben testimonios sobre todo en las últimas deportaciones que hubo, ¿no? Se sabe que hay un porcentaje bastante grande de personas que fueron
venezolanos que fueron llevados al CECOT y que no son criminales, ¿no? Entonces, igual, el caso, creo yo, hubo un caso aquí en El Salvador que sigue siendo un caso bastante polémico, que es el caso de Ábrego García, de apellido Ábrego García, un salvadoreño que aparentemente tenía un proceso digamos, en Estados Unidos para poder tener un asilo, y sin embargo es trasladado al CECOT sin ningún tipo, digamos, de documentos que al 100% comprueben que él sí es un criminal, ¿no? Entonces esto fue bastante polémico en su momento. Sí, vale la pena reconocer algo y dialogar algo, ponerlo sobre la mesa, Lucy, algo que sí el periodismo lo ha logrado documentar y que es algo muy sospechoso alrededor de todo esto, de toda esta estrategia. Una de las primeras cosas que debo decir es que por lo menos desde el periódico donde yo trabajo, que es El Faro, en El Faro durante muchos años se ha logrado documentar, por ejemplo, los procesos sociales que las pandillas han hecho en El Salvador como estructura criminal, ¿no? Es falso cuando el gobierno dice y dónde estaban los medios donde ocurrían todas las masacres a manos de las pandillas. Pues sí, ahí los medios ahí estaban. El Faro logró documentar un montón de casos de extrema criminalización contra la población salvadoreña por parte de estos grupos criminales. Pero también al mismo tiempo el periódico logra documentar que desde el momento en el que Bukele quería ser alcalde de San Salvador en el 2018, 2014, perdón, él, pues, su equipo de campaña está entrando en conversaciones con pandillas para poder tener algún tipo de apoyo electoral. ¿Por qué menciono este antecedente? Pues menciono este antecedente porque a lo largo de la administración se ha logrado documentar que eso siguió por muchos años. Por muchos años se ha logrado documentar que el gobierno ha tenido enlaces con las pandillas. Y no solo eso, sino que el gobierno también ha logrado, mediante sus estrategias oscuras, pues hacer que algunos pandilleros que son pandilleros líderes salgan del país, ¿no? Salgan del país y no sean arrestados bajo el régimen de excepción, con ayuda, con ayuda del gobierno. Entonces, es muy sospechoso que cuando Bukele cuando Bukele negocia con Marco Rubio, que él es el secretario de Estado de Estados Unidos, cuando él hace una visita en febrero de este año, negocia que les vamos a dar un espacio en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que ese es el nombre del CECOT. Le vamos a dar un espacio ahí para los migrantes venezolanos que pertenecían a la pandilla Tren de Aragua, pero a cambio usted nos va a dar algunos pandilleros que los necesitamos de regreso. En Estados Unidos iba a haber un juicio en Nueva York, hay una acusación en la Fiscalía de Nueva York en contra de varios pandilleros, muchos de ellos eran las principales cabecillas de la Mara Salvatrucha. Y es muy sospechoso que cuando la prensa logra documentar, y no solo el Faro, en realidad muchos medios logran documentar de diferentes formas los nexos entre el gobierno y las pandillas, que el Estado está muy preocupado por cuando se da cuenta que este juicio va a existir en Estados Unidos y que en los mismos documentos de la Fiscalía de Nueva York se dice que hay enormes sospechas de que estos criminales estuvieron en negociaciones con funcionarios del gobierno Bukele. El gobierno Bukele entonces tiene una preocupación enorme por traer de vuelta a esos criminales que iban a ser juzgados en Estados Unidos. Entonces, todo apunta a que parece
que este gobierno está preocupado porque a nivel internacional, en las cortes internacionales, no se conozca, no se sepa y no se registre que hubo funcionarios del Estado que estuvieron involucrados en negociaciones con pandillas y en negociaciones además graves donde hubo pues vidas humanas negociándose. Entonces, esto genera una enorme preocupación, obviamente, eh, y una enorme sospecha de que el centro de confinamiento del terrorismo también está siendo una especie de trato para ocultar crímenes que el Estado pudo haber cometido. Entonces, lo dejo por ahí, pero me parece que esto es una de las cosas que el periodismo ha podido apuntar y ha podido subrayar como, ojo, hay que estar vigilante a esto porque esto está muy raro. Sí, como que se ha convertido en una caja negra, ¿no? Como nadie sabe qué entra allí, qué sucede allí y cómo salir de allí. Esto también ha traído algunas reacciones de la prensa internacional. Creo que, como bien dijiste, el mes recién pasado fue un mes pues, muy lleno de sucesos para El Salvador, y entre ellos este artículo del Economist, en donde pues hacen un perfil de Bukele y señalan este tipo de cosas, y luego una reacción igual de Bukele donde él hace una cadena, ¿no? Y dice que lo tiene sin cuidado, que le llamen dictador, etcétera. Abraham, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver ese perfil. ¿Consideras que es algo pues certero y justo, o cómo sopesamos pues este cambio en la imagen internacional que tiene Bukele de ser como el presidente cool millennial, ahora a perfilarse como un dictador en ascenso? Sí, por eso decía yo que no, yo creo que él ha medido mal, quizá, probablemente por una especie de prepotencia que tienen estos líderes a veces eh, eh, autoritarios, por influencia de otras personas, porque hay un clan, digamos, prácticamente alrededor de este gobierno con intereses económicos, eh, que trataba de venderle esa imagen eh, bastante falsa, eh, como que era un líder moderno, y que con esa imagen de joven y eh, que está contra el pasado de políticos corruptos, y que él hace las cosas diferentes, y o alguien que supuestamente su popularidad radica en que ha tenido resultados. eh, Creo que maneja bastante mal administra mal ese proceso, porque, digamos, ha tenido un nivel de popularidad con el manejo del régimen y la impresión que tiene la gente de que las pandillas se resuelven por la vía de su plan de control territorial o por políticas, eh, aunque sean de mano dura, porque la gente está de acuerdo con la mano dura en muchos casos. eh, pero ya tiene la aprobación, tenía la aprobación, pero creo que quizás por la misma ambición, o, o porque de repente la verdad se va mostrando como es, y realmente cuando tú tratas de tapar los hoyos que van generando las contradicciones que él mismo va generando a partir de esa publicidad engañosa, creo que ahí es donde se coloca en problema, ¿verdad? Eh, y prácticamente, porque por eso decimos que entre mayo, creo que abril y mayo, sucedieron una serie de cuestiones que fueron deslegitimando su discurso, porque eh, durante todo el primer gobierno de Bukele, creo que, si no me equivoco, el único tema donde la gente lo contradijo es en Bitcoin. Es decir, en el régimen la mayoría dijo que estaba de acuerdo. Eso fue cambiando cuando se conocieron violaciones de derechos humanos, pero en general la gente agradecía que está bien, el régimen es un costo, pero si logramos resolver el problema de las pandillas, y los tenemos. Pero creo que se le va acabando el discurso del régimen, porque ya tener un régimen de suspensión de derechos 3 años
con más de 80.000 detenidos, y resultando también que después de 3 años, resulta que las 82 muertes que hubo en el 2022 que originaron el régimen, de repente no estén esclarecidas. O sea, no se habían presentado, porque yo creo que no recuerdo si fue este año, pero ellos presentaron como que el Crocker era el autor intelectual de esas muertes, eh, como una reacción a la crítica, pero no fue una investigación tan seria, digamos, pero no tenían los responsables de esas 82 muertes que fueron la justificación de esa situación para el régimen. Entonces se le va cayendo el discurso del régimen. Pero, y el otro lado es que en el caso de su discurso eh, del enemigo, que es el que quiere crear, de repente le resultó fácil estigmatizar a jóvenes pobres como pandilleros. eh, y entonces quitarle las garantías para que la gente no conociera del proceso y simplemente a la gente, bueno, lo que le importa es que las pandillas ya no existan. Sin embargo, cuando ya se trata de otro tipo de sectores, organizaciones no gubernamentales, periodistas, el régimen lo ha tratado de aplicar, pero ya no es tan justificable de cara a la población. Entonces se queda sin base en términos eh, por ejemplo, de la ley de censura que se ve obligado a derogar por presión internacional, porque había hecho una ley que censuraba la prensa, una ley mordaza, eh, y con las ONGs trató en el 2021 de aprobar la ley de agentes extranjeros, porque las ONGs no los pueden meter en el discurso de pandilleros. Entonces tiene que buscarles una justificación para criminalizarlos o perseguirlos. Y la justificación que he encontrado es la injerencia externa, que las locales funcionan por mandantes con intereses perversos de afuera y que él trata de controlar y transparentar esa parte. Entonces lo trató en el 2021, no pudo, y ahora lo ha hecho para cerrar el ciclo, porque ya no puede justificar capturas como las de Ruth o las de Alejandro y el pastor en la cooperativa El Bosque, o incluso las de transportistas, porque lo que llama la atención es que en mayo una de las primeras capturas son empresarios de transporte, porque él, para reaccionar popularmente con la gente a raíz de que él está haciendo un megaproyecto en una zona que conduce al occidente y la carretera que conduce a Guatemala también, una zona conocida como Los Chorros, entonces está haciendo un viaducto. Pero el viaducto no funcionó con las lluvias y hizo cerrar la calle, que es una calle, una arteria principal, y comenzaron un montón de críticas. Él como reacción dijo, ofreció transporte gratis a la población, pero le ordenó a los empresarios que dieran ese transporte gratis. Cuando ellos se niegan o no aceptan ese acuerdo, él lo que hace es criminalizarlo y empieza a decir, bueno, ya les pagué, han robado el dinero, pero quizás ahí empieza a romper con la apariencia y con la careta, porque ya ahí estamos hablando de la libre contratación. Si tienes un servicio concesionado y se lo diste a alguien y el otro no lo está dando, el Estado puede eh, hacerlo directamente, pero no vas a encarcelar a los empresarios porque no hicieron lo que dijiste. Entonces ahí ya comienza a mostrarse como un régimen represivo, la cooperativa del Bosque también con una marcha pacífica. Él se había jactado que nunca había usado elementos militares para eh, atacar una manifestación, y es la vez que lo hace en una manifestación pacífica, incluso respetando los mismos protocolos que les había dicho la policía. Y entonces, en esos meses comienza una serie de eventos. El caso de Los Chorros se le cae, la gente empieza a criticar, críticas por el tema económico, la crisis económica del salario, el reportaje del Faro que mencionaba Ramiro, que evidencia este pacto con pandillas que era evidente, y estamos hablando de testimonios de pandilleros que atestiguan el involucramiento de funcionarios en estas negociaciones. Es decir, comenzó él a entrar en crisis porque lo que había hecho antes es tratar de manejar la narrativa y el control de la narrativa, y lo ha hecho hábilmente, pero
creo que ahí comienza a perder el control y comienza ya en mayo se quita prácticamente la careta y creo que decide con la aprobación de la ley de agentes extranjeros prácticamente eh, ya la idea de perseguir y criminalizar, ¿verdad? Y evitar que las organizaciones o cualquier voz crítica funcione. Creo que esa es la situación actual. Sí, definitivamente. Y creo que eso es lo que se puede observar desde fuera también. Eh, Ramiro, ¿qué pasa con la percepción de la población? Digamos, Bukele es una persona que gozó de mucha popularidad, como bien estaba mencionando Abraham, pues ahorita tal vez se le está cayendo el teatro un poco y es menos lo que tolera la gente. Eh, ¿Cómo han visto la reacción de la población a partir pues, de todo lo que sucedió este mes, ¿no? Desde represión de manifestaciones hasta la captura de Ruth? ¿Cómo están reaccionando los salvadoreños? Vale la pena decir que de hecho, o sea, si bien es cierto la popularidad ha bajado, no quiere decir que Bukele ha dejado de ser popular y ha dejado de tener apoyo. De hecho, por el contrario, Bukele sigue manteniendo, digamos, hace unos meses la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, la UCA, aquí normalmente ellos siempre hacen un sondeo de opinión y siempre dan como una calificación de lo que la gente dice al respecto como que califican al gobernante, ¿no? Si bien es cierto, esta calificación fue más baja que las anteriores, normalmente en los últimos 3 años Bukele había tenido una nota de 8 y algo, pues esta vez la población le dio una nota de 7.4, algo así, 7.6. Pues ha bajado la popularidad, pero eso no quiere decir que ha dejado de tener apoyo. Y esto creo que ha sido uno de los éxitos más visibles para poder justificar ciertas acciones, que comenzó justamente con el tema del régimen de excepción. De hecho, incluso en el Faro nosotros logramos documentar y logramos sacar un reportaje en su momento que incluso fue criticado por la oposición política, creyendo que nosotros, como si nos debiéramos acaso a la oposición política, necesariamente nos empezaron a decir, entonces ahora ustedes están a favor del gobierno por decir que hay evidencias de que el régimen de excepción sí desarticuló a las pandillas en sus primeros días, ¿no? O sea, las comunidades más violentas de El Salvador han percibido un cambio evidente y eso la prensa también lo ha podido documentar. Es decir, el régimen de excepción sí ha logrado desarticular a las pandillas a pesar de todo lo que hemos hablado. O sea, a pesar de todo lo que hemos hablado, en El Salvador hace mucho tiempo la gente no podía entrar o sea, los repartidores de pizza, por ejemplo, no podían entrar a ciertos lugares porque les cobraban una extorsión, pues ahora lo pueden hacer. Y eso se ha logrado documentar. Y sí, digamos que ese discurso, ese logro, de alguna manera sigue siendo la punta de lanza de la comunicación de Bukele para seguir sosteniendo el régimen y seguir haciendo una serie de atropellos. Pero hay algo que le preocupa mucho y quiero volver un poco a lo que hablaba sobre el artículo que salió en The Economist. O sea, ¿por qué él habló tanto en su discurso sobre este artículo que no sé qué? Realmente él dice que no, que le tiene sin cuidado, pero en realidad no. En realidad a mí me parece que sí le preocupa mucho, sobre todo por una razón. Sobre todo porque sabe que The Economist es un medio que no está dirigido a los salvadoreños en primer lugar, ¿no? The Economist es un medio que está dirigido específicamente, y ni siquiera está dirigido para un target o para una población normal, digamos. Es un medio que está abiertamente dirigido hacia las élites económicas en Europa. Y a Bukele le preocupa que, por ejemplo, un medio que tenga esa popularidad entre élites económicas, liberales sobre todo, pues a él le preocupa que el hecho de que en el extranjero se vea que en El Salvador no hay una estabilidad política, eso apunta a que la gente
a que los grandes inversores no van a querer venir a El Salvador a invertir, valga la redundancia, porque hay una inestabilidad política. De hecho, The Economist es uno de los primeros medios en decir que Ruth López es una presa política, ¿no? Y eso en Estados Unidos y en Europa, eso es bien grave. O sea, eso es gravísimo que alguien diga eso, y pues eso genera una incertidumbre a nivel económico, y van a decir, ok, entonces en El Salvador está tan complicado a nivel social, ¿cómo nos va a asegurar este país que va a haber una prosperidad económica y que vamos a poder llevar nuestras empresas? Entonces, la verdadera preocupación, me parece a mí, del gobierno es esta, o sea, de que fuera de El Salvador esto ocasione una desconfianza a nivel económico y que ya no se logren hacer un montón de proyectos que él tenía. De hecho, y voy a terminar con 2 puntos. Por ejemplo, el Bitcoin. Cuando el Bitcoin este año dejó de ser una moneda de curso legal, justamente porque el Fondo Monetario Internacional presiona al gobierno de El Salvador de quitar el Bitcoin por riesgos de lavado de dinero. Y además, si no quitaba el Bitcoin como moneda de curso legal, pues no le iba a dar un financiamiento que el gobierno necesitaba. Entonces, ahí estamos viendo, el gobierno cede a la presión del Fondo Monetario porque el gobierno sabe que necesita dinero. O sea, cualquier régimen, democrático o no, para mantenerse necesita apoyo económico, y ese apoyo muchas veces viene de otros agentes, de otras organizaciones o de otros estados. Y a Bukele le preocupa que no tenga apoyo internacional y que acabe siendo básicamente como Nicaragua. Nicaragua ahorita es un país donde básicamente el apoyo económico más que todo lo tiene de China, lo tiene de Venezuela, lo tiene un poco de Cuba, pero de las grandes potencias que le interesa, pues no las está teniendo. Y Bukele no quiere llegar a eso. Bukele no quiere llegar a tener falta, o sea, Bukele no quiere tener su chequera vacía, pues, porque de esa manera va a sostener el régimen. De hecho, un dato que logra documentar la prensa es que, por ejemplo, en las negociaciones para que funcione el CECOT, había una negociación con Estados Unidos, se logran filtrar unos correos que logra CNN, logra extraer, que uno de los hermanos de Bukele, Ibrahim Bukele, empezó a negociar con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, reducir el 50% de un arancel que equivalía a $10 millones por cabeza, a reducirlo al 50% si le mandaban a los pandilleros que había mencionado antes. Entonces, esta gente está por todos lados negociando reducción de aranceles, está negociando dinero para que se puedan sostener justamente los proyectos que de otro lado se ven como autoritarios, ¿no? Porque una dictadura no se financia sola, pues, o sea, y eso le preocupa. Sí, y bueno, honestamente nos estamos quedando sin tiempo, pero la verdad es que yo creo que hay muchísimo que cubrir. Ahí sí que esto, lo que tú decías, esas razones de fondo, esas preocupaciones que quizá no están tan a la vista, pues son bastante importantes de mantenerlas ahí en el radar, porque creo que es lo que va explicando las diferentes acciones que se van desenvolviendo pues, a lo largo de las siguientes semanas. Como les decía, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero nada más quería agradecerles a ambos. Gracias, Ramiro y Abraham, por conectarse, por conversar conmigo, por contarme qué es lo que está sucediendo allá en El Salvador. Y también porque yo sé que ambos están en posiciones un poquito vulnerables, ¿no? Creo que no es fácil salir y alzar la voz y contar la historia cuando se está en un régimen de excepción y cuando se ve que hay pues represión y criminalización a sus colegas. Así que les agradezco mucho el que hayan
accedido a la entrevista y el que me hayan contado pues qué es lo que está sucediendo por allá. Gracias, un gusto. Gracias, Lucy. Un gran saludo también a tu audiencia y al equipo de Tangente. Que todo les vaya súper bien. Bueno, muchísimas gracias.